Muy, pero muy buenas tardes, estimados hermanos, hermanas, paz y bien, ¿cómo andamos? Ojalá podamos decir todos muy, pero muy bendecidos, ¿no? En esta tarde bastante fresquita aquí en Paraguay, al menos. No sé desde dónde nos estás acompañando, desde dónde nos estás viendo, pero acá en Paraguay estamos con temperaturas bastante bajas, ciertamente, ¿no? A cuidarse bastante del frío, a abrigarnos, ¿no? Y por supuesto, desde ya son muchos los corazones solidarios que también no solo se preocupan, sino que también se ocupan, ¿no? Los albergues, las personas que están como a la intemperie normalmente, bueno, tienen lugares y espacios y por supuesto en ese sentido la iglesia también, desde ese amor ágape, desde ese amor entrega y donación que nos caracteriza siempre, atentos un poco a quienes a lo mejor están al desabrigo, a quienes a lo mejor de repente podrían estar bajo la situación tan difícil de este frío que estamos teniendo, pero sabemos que la iglesia ciertamente se mueve, ella no para también y está ahí dispuesta a ayudar de muchas maneras. Así que gracias realmente y de corazón a todos los que hacen posible que haya un abrigo para aquel que a lo mejor está en este momento bajo el desamparo de este clima tan difícil. Mi hermano o mi hermana, estamos aquí, digo, una manera de decir estamos aquí ustedes y yo, nosotros, porque me tocará hoy estar como que solito, ya que el hermano José, pues ciertamente mucho querría estar, pero le toca estar un poquito más, digamos, en un rol particular, porque es estudiante, está estudiando en la universidad, la Facultad de Teología, y bueno, como sabrán ustedes, estamos como que en un tiempo entonces de exámenes finales, así que le enviamos un fuerte abrazo al hermano José que está estudiando para dar sus exámenes finales de este periodo. Él no solamente es estudiante, es estudioso también. Así que si nos estás viendo, querido hermano José, te mandamos un saludo grande, un saludo cordial y bueno, ánimo para tu estudio, ánimo en todo lo que te toque de alguna u otra manera rendir en estos días. Parece que es Sagrada Escritura o una cosa así. Creo que es Biblia lo que tiene que rendir en estos días, así que fuerza mi hermano. Desde aquí estamos contigo y bueno, queremos que rindas bien. Así que a estudiar bastante y entonces cuando ya estés ahí listo, te esperamos de nuevo para que nos acompañes en nuestro programa de los martes. Así que yo sé que toda la gente que nos está viendo, pues ciertamente estará rezando, ¿verdad? Que ustedes rezan por el hermano José para que él tenga un lindo examen. Pues bueno, mi hermano, mi hermana, nosotros en este ciclo de charlas durante estos días hemos venido un poco compartiendo sobre el tema del amor oblativo, es decir, del ágape, ¿no? De ese amor generoso, de ese amor que en primer lugar recibimos, ¿no? Como don, como un regalo de parte de nuestro buen Dios y que luego nos agota en nosotros ese regalo, ese don. Yo no puedo pretender ser como que el último lugar donde ese amor viene como que a contenerse, apropiarme de él y pensar que es solamente para mí. De ninguna manera. Somos como una especie así de canal de esa gracia de Dios. Si yo me siento amado, si yo me siento abrazado y reconocido por el amor infinito y misericordioso del Señor, pues mi corazón en un momento dado rebosa, ¿no? Y ese corazón rebosante pues necesita canalizar un poco también toda esa gracia y compartirla con los demás, compartirla con quienes están a mi alrededor. Y en este sentido es que este amor ágape, este amor oblativo, por supuesto, lo compartimos. De eso veníamos también un poco conversando en los episodios pasados. Por supuesto que esto tiene que tener unas características bastante concretas, o dicho de otra manera, concretizarse sobre todo. Lo que decíamos al inicio, ¿no? Vivimos días muy fríos, ahora en Paraguay particularmente. Me doy cuenta de que de repente hay hermanos que estarán al desabrigo, que estarán pasando frío, que a lo mejor podrían sufrir con esta situación. Me quedo como que rezando nomás a Dios para que algún corazón caritativo, quién sabe, les conceda abrigo.
mientras yo estoy muy tranquilo en la comodidad de mi casa, bajo la calefacción, etcétera, o, o miro un poquito más allá de mi metro cuadrado para ver si en mi barrio, en mi comunidad, en mi parroquia, allí por donde suelo pasar habitualmente cuando voy al trabajo, hay alguien que a lo mejor pueda estar necesitando en estos días de mi solidaridad, de mi cercanía, de un abrigo, digamos concretamente, de un abrigo físico, ¿no? De ropa, etcétera. Pero quién sabe cuántos desabrigados también, viviendo en la soledad, viviendo en la tristeza, en la desesperanza, en la desolación. ¿Será que soy capaz también de abrir el corazón, de abrir los brazos como para ir al encuentro de aquellos que necesitan este tipo de amor, ¿no? Del amor oblativo, del amor ágape, de ese amor que trasciende mis propias fronteras para ir al encuentro del otro? Ojalá que sí. Y un poquito este programa, ojalá un poco esto que estamos compartiendo aquí nosotros, pues también sirva para que nuestro corazón se inflame, ¿no? Para contrarrestar el frío, dejémonos inflamar por el amor del corazón de Jesús, que ciertamente vamos a estar celebrando ya este viernes. Qué hermoso, ¿no? El corazón de Jesús inflamado de amor por nosotros, inflamado de amor por la humanidad. No puede ser que mi corazón, que se dice cristiano, que mi corazón que dice amar y sentirse amado por Dios, sea un corazón egoísta, sea un corazón gélido, sea un corazón frío, petrificado en su egoísmo, que no sale de sí, no, muy por el contrario. Somos invitados entonces a hacer una experiencia distinta. Y en este sentido, mi querido hermano, mi querida hermana, un documento muy especial del año 2005 del Papa, de nuestro querido Papa Benedicto XVI, es esta encíclica, esta carta encíclica llamada Deus Caritas Est, Dios es amor, ¿no? En latín, que él escribe a toda la iglesia sobre el amor cristiano. Me gustaría un poquito compartirte, a lo mejor conoces esta carta encíclica, pero puede ser también que sea un documento que no sé, nunca lo escuché, nunca, o escuché el nombre alguna vez por ahí, pero no sé de qué trata, no sé qué contienen, qué dice este documento. Y justamente hace un abordaje, ¿no? Así profundo, detallado. Por supuesto que nos faltaría tiempo para en una horita nomás condensar todo, pero quiero compartir contigo algunos lineamientos, algunas líneas, un bosquejo un poquito de lo que el Papa Benedicto XVI meditaba y reflexionaba a partir de toda la riqueza, la tradición teológica y espiritual de la Iglesia sobre el amor cristiano. Dice el Papa Benedicto XVI en el número 1 de este documento, ¿no? Que Dios es amor y que quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él, citando entonces la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16. Y dice, estas palabras expresan con claridad meridiana, es decir, con claridad del mediodía, ¿no? El corazón de la fe cristiana. ¿Qué cosa? Pues estas palabras, que Dios es amor, ¿no? Amor y Dios son como la misma cara, o sea, las dos caras de una misma moneda, si lo queremos ver de esta manera, pero dice, Dios es amor. Por lo tanto, el amor es no un concepto, es una persona, ¿sí? Dios es amor y quien permanece en el amor significa que permanece en Dios y a la vez Dios permanece en él. O sea, si nos detuviéramos nomás ya en estas palabras de San Juan, de la carta de la primera de Juan, ¿no? Tendríamos que meditar profundísimamente, en primer lugar, si yo me considero una persona que permanezco, que vivo, que existo o no en Dios. Porque permanecer, dice en Dios, es permanecer en el amor. Y significa que el amor permanece en nosotros. Y esto necesariamente tiene que tener unas consecuencias muy claras en nuestra vida.
Sigue diciendo el Papa Benedicto, ¿no? La imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. O sea, el amor es la imagen cristiana de Dios, es también la imagen del hombre y de su camino. Es decir, nuestro sendero es el amor, ¿no? Además, en este mismo versículo Juan nos ofrece, dice, por así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Es un poco como sigue la frase de San Juan. Hemos creído en el amor de Dios. ¿Qué significa? Pues que así se puede expresar, el cristiano la opción fundamental de su vida. Hemos creído en el amor. A ver, creer en el amor es creer en Dios y creer en Dios es creer en el amor. Estamos diciendo de alguna u otra manera lo mismo, pero entendamos a su vez que el propio Jesús nos va a decir, miente aquel que dice que ama a Dios, a quien por ahí no ve físicamente de manera palpable, pero que odia a su hermano, a quien sí ve, a quien sí puede tocar, a quien sí puede ayudar, a quien sí puede escuchar, abrazar, y no lo hace, ¿no? Rápidamente, a lo mejor esa dimensión tan trascendente que es el amor, que es Dios, que muchas veces nosotros profesamos con los labios, convencidísimos, puede ser que caiga así, pero vertiginosamente, cuando de repente yo siento aversión contra mi hermano, cuando de repente yo siento en mi corazón rabia contra una persona, cuando a lo mejor le miro a alguien que no me cae bien y me lleno de prejuicios, la cabeza, los pensamientos, el corazón. ¿Cómo puedo decir, cómo podría yo luego, no sé, ir a mi oración personal, ir a la iglesia, acercarme a la comunión, con toda la devoción, a lo mejor con las manitas juntas, si en mi corazón en realidad tengo concretamente un odio, una sed de venganza, una rabia, he a lo mejor mancillado el nombre de alguien, a lo mejor dije algún tipo de calumnias contra mi prójimo, ¿no? Entonces, ¿no? Para hacer esta afirmación de que creemos en Dios, de que estamos en Dios, de que permanecemos en Él, inmediatamente pues implica esto una relación con Dios, pero también con nuestros hermanos. Y acá viene una frase muy hermosa de este documento que a lo mejor sí ya lo escuchaste o por ahí más de uno suele como que repetir, y preciosa es del Papa Benedicto XVI, quien dice que no se comienza a ser cristiano, ojo con esto, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida, ¿no? No se comienza a ser cristiano por una decisión ética. No sé, una decisión ética es que quiero nomás ser así una mejor persona, quiero ser nomás yo, no sé, alguien que todo el mundo aplauda, alguien a quien todo el mundo admire. Ese no es el inicio, el comienzo para ser cristiano. Quizá puedan ser como que motivos que me acerquen porque también Dios puede obrar de mil maneras en nuestra vida. Ahora, mi hermano, mi hermana, dice el Papa Benedicto XVI, se comienza verdaderamente a ser cristiano cuando yo me encuentro con una persona, y pone la palabra persona en mayúscula, es decir, con un acontecimiento, encuentro con un acontecimiento que da un nuevo horizonte y un nuevo sentido
a mi vida, es decir, una orientación decisiva. Y en este sentido, a lo mejor yo hasta te pregunto, ¿será que vos y yo ya somos auténticamente cristianos? Porque nos hemos encontrado con esa persona en mayúscula, porque ya hemos vivido un acontecimiento que marcó un antes y un después, tu historia y mi historia. O me digo cristiano simplemente porque sigo repitiendo cositas aprendidas en el catecismo, frases y oraciones que me enseñó mamá, que me enseñó la abuela, que me enseñaron mis catequistas, que muy bien, bendito sea Dios, pero yo necesito. ¿Y por qué? ¿Por qué te pregunto esto, mi hermano o mi hermana? Porque de no ser por un encuentro decisivo que cambia mi historia, como dice el Papa Benedicto, que da una orientación decisiva, ahí sí, cualquier persona que venga a darme 2 o 3 argumentos, como que bien ordenados, bien estructurados, en relación a que Dios no existe, pues probablemente me convenza, ¿sí? Porque lógica tiene, ¿no? Argumento discursivo a lo mejor tiene, y tiene formas como de hilar la aparente no existencia de ese ser supremo. Pero por argumentos lógicos o filosóficos o teóricos que alguien me pueda decir, si yo le contesto con esto, a ver, yo, hermano Tomás, he vivido una experiencia, he tenido un acontecimiento que no fue que me contaron, que no fue que dijeron por ahí, sino que lo viví, lo sentí, lo experimenté, lo encontré yo. Por argumentos que quieran ponerme delante, yo sé lo que yo experimenté, y eso es fundamento sólido de la fe que luego pueda empezar yo a vivir. Por eso dice el Papa Benedicto, que no se empieza a ser cristiano por una, digamos, decisión ética o por una gran idea. No, no. Se empieza a ser verdaderamente cristiano cuando yo tengo un encuentro, y un encuentro con una persona, y ese encuentro con esa persona genera en mi historia como que una división de aguas, podemos decir un antes y un después decisivo para mí, una orientación decisiva, dice el Papa Benedicto. Preciosa, preciosa la manera en que él expresa un poco esta realidad de la fe, del creer en el amor de Dios. Luego él va haciendo como un desarrollo de los conceptos, porque igual, una vez que tenemos este encuentro ciertamente personal, importante también un poco conocer cómo en la historia y cómo un poco en el mundo se concibe esta realidad del amor, ¿no? En este sentido, el Papa Benedicto hacía un poco una diferencia entre el concepto eros y ágape, ¿no? Que ambos tienen relación con la definición de amor, pero vamos a ver un poquito lo que él dice en los primeros capítulos sobre la diferencia y la unidad. Dice que los antiguos griegos dieron el nombre de eros al amor entre el hombre y la mujer, que no nace del pensamiento o de la voluntad, sino que en cierto sentido se impone al ser humano, ¿no? Esa atracción, casi diríamos como instintiva, entre el varón y la mujer, es lo que los antiguos griegos llamaban el eros. Digamos de antemano que el Antiguo Testamento griego, fue escrito en griego, usa solo 2 veces la palabra eros, mientras que el Nuevo Testamento nunca emplea esta palabra. Los 3 términos griegos relativos al amor, que son en el documento del Papa, él dice el eros, filia, ¿no? Y agape. Esos son los 3 términos que se utilizan en griego para referirse un poco al amor. Eros, filia o filia y agape, o el agape que nosotros decimos, ¿no? Los escritos del Nuevo Testamento prefieren entonces, cuando van a referirse al amor, utilizar este último término, que es el
ágape, ¿no? En este sentido, prácticamente va dejando de lado en el griego los otros términos. El amor de amistad, llamada también o conocida como filía, a su vez es aceptado y profundizado en el Evangelio de Juan para expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. Vamos a ver, qué sé yo, a ver si puedo. No es en absoluto esta una clase de literatura o de lenguaje, ¿no? Pero, eh, a ver, podríamos decir la filosofía, ¿verdad? La filosofía es como que la amistad con el pensar, eh, por ejemplo, la filosofía, filia, hemofilia. Estas palabras así vienen un poco del griego filia, que está como que relacionado amistado con algo, ¿no? Entonces, filia entonces es un término que utiliza Juan para expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. Este relegar la palabra eros junto con la nueva concepción del amor que se expresa con la palabra ágape denota sin duda algo esencial en la novedad del cristianismo, nuestra fe cristiana. El propio Jesús viene a traer luz podemos decir, no solo a un concepto, al concepto de relación entre las personas, sino sobre todo, más allá, a la vivencia de estos vínculos, ¿no? Entonces, precisamente el cristianismo, en su modo de entender el amor, utiliza esta expresión del griego ágape, ¿no? En la crítica al cristianismo que se ha desarrollado con mucha radicalidad en la época de la Ilustración, esta novedad ha sido valorada de modo absolutamente negativo, ¿verdad? Hay muchos que han cuestionado al cristianismo como que relegar un poco la palabra eros. Es más, la iglesia siempre fue como muy también en este sentido cuestionada porque como que reprime la dimensión erótica de las personas, etcétera. Yo creo que toda esa charla ustedes la conocen, ¿sí? Pero ¿es realmente así? Se pregunta también el Papa Benedicto. Pues el cristianismo dice, ¿será que ha destruido verdaderamente el eros? Recordemos el mundo precristiano, cuando los griegos, sin duda análogamente a otras culturas, consideraban el eros ante todo como un arrebato, es decir, una locura divina que prevalece sobre la razón, que arranca al hombre de la limitación de su existencia y en este quedar estremecido por una potencia divina le hace experimentar la dicha más alta. De este modo, todas las demás potencias entre el cielo y la tierra parecen de segunda importancia. El Papa Benedicto va haciendo un recuento de cómo se entendía esto en la época precristiana. En el campo de las religiones, esta actitud se ha plasmado en los cultos de la fertilidad, entre los que se encuentra también inclusive la prostitución sagrada, que se daba en muchos templos en la antigüedad. El eros se celebraba pues como fuerza divina, como comunión con la divinidad, pero con las divinidades, con minúsculas podríamos decir. Entonces, a esta forma de religión que con una fuerte tentación contrastada con la fe en el único Dios, el Antiguo Testamento se opuso con máxima fuerza, combatiéndola como una perversión de la religiosidad. No obstante, y en modo alguno rechazó con ello el eros como tal, sino que declaró la guerra a su desviación destructora, ¿sí? Puesto que la falsa divinización del eros que se produce en esos casos la priva de su dignidad divina y lo deshumaniza. A ver, la fuerza del eros, si vamos a su origen, ¿no? Lo que manifiesta es sí que el ser humano fue diseñado para la relación, ¿sí? Para la relación del encuentro entre un yo y un tú, ¿no? Y eso viene de Dios, por supuesto que sí, pero desviado de su, digamos, concepción original,
esto por supuesto que puede constituir un grave atentado contra la propia humanidad o la humanización, ¿no?, de la persona. Y fue eso lo que el Antiguo Testamento, dice el Papa Benedicto, ya empezó a combatir. Y por ende también luego en el Nuevo Testamento muy poquito se habla, porque en la época la concepción que se tenía era una distorsión muy grande. Pero yendo al origen, por supuesto que no es así. Entonces, en estas rápidas consideraciones sobre el concepto del eros en la historia y en la actualidad sobresalen claramente dos aspectos. Ante todo, que entre el amor y lo divino existe una cierta relación. Entre el amor y lo divino existe una cierta relación. Volvemos aquí a aclarar que hablamos del amor en minúsculas, ¿no? El amor promete infinidad, el amor promete eternidad, una realidad más grande y completamente distinta de nuestra existencia cotidiana. Pero al mismo tiempo se constata que el camino para lograr esta meta no consiste simplemente en dejarse dominar por el instinto. Hace falta una purificación y maduración que incluyen también la renuncia. Esto no es rechazar el eros, dice el Papa Benedicto, ni envenenarlo, sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza. Hoy se reprocha a veces al cristianismo del pasado haber sido un adversario de la corporeidad, y de hecho siempre se han dado tendencias de este tipo. Sí, hubo una época en que la concepción antropológica, la mirada humana, influenciado ciertamente por las corrientes filosóficas, nos llevaban a pensar, ¿verdad?, que había como una oposición entre el cuerpo y el alma, entre lo corporal, lo material y lo espiritual, que lo espiritual no más y únicamente es lo bueno y que lo corporal, lo material, es como que lo bajo, es como que lo negativo. Inclusive se llegaba a decir que el cuerpo, no, o sea, la realidad corporal era como una cárcel para el alma, y que el alma buscaba como que desprenderse de este cuerpo, de esta cárcel, para poder elevarse nuevamente. Era una concepción, vamos a decir, no solo cristiana, sino que estaba en el ambiente, y de alguna manera obviamente todo influyó, ¿no? Pero hoy día la antropología cristiana nos lleva a mirarnos a nosotros como un todo, como una totalidad. El cuerpo, el alma, el espíritu es una unidad amada por Dios, diseñada y creada por Dios desde siempre. Entonces, en ese sentido hemos dado un salto de calidad muy importante a la hora de entendernos hoy en día. Pero, como decía el Papa Benedicto, tantas veces se le reprochó al cristianismo del pasado haber sido adversario de la corporeidad. Pero el modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos, o sea, pareciera que, bueno, al menos la iglesia se reconcilió muchísimo con la mirada que tiene hacia el cuerpo. Incluso está la teología del cuerpo del Papa Juan Pablo II, bellísimo, ¿no? Pero saliendo un poco vamos a decir, de la frontera de lo eclesial, cuando miramos un poco hoy en el mundo que nos rodea, la concepción que se tiene del cuerpo, pues podríamos constatar, dice el Papa Benedicto, algo muy engañoso. El eros, degradado a puro sexo, hoy se convierte en mercancía, en simple objeto que se puede comprar y vender. Más aún, el hombre mismo se transforma en mercancía. El hombre, que tampoco es algo de hoy, de nuestros tiempos, ya esto viene muy de lejos, pero sigue diciendo, en realidad, este no es propiamente el gran sí del hombre a su cuerpo. Por el contrario, de este modo considera el cuerpo y la sexualidad solamente como la parte material de su ser, para emplearla y explotarla de un modo calculador. Una parte, además, que no aprecia como ámbito de su libertad, sino como algo que a su manera intenta convertir en agradable, en inocuo a la vez. En realidad nos encontramos ante una degradación del cuerpo humano que ya no está integrado en el conjunto de la libertad de nuestra existencia
ni es expresión viva de la totalidad de nuestro ser, sino relegado a lo puramente biológico. Hoy nos descuidamos y la visión que tiene la mundanidad, ¿no?, del cuerpo, de la sexualidad, hoy es una mirada completamente, podemos decir, como que dualista, como que separada. Por un lado, es mi sexualidad, es mi cuerpo, como si esto estuviera totalmente desconectado de mis sentimientos, de mis afectos, de lo más profundo. Esa es una mentira, porque en realidad nadie que, digamos, exponga su cuerpo, su corporeidad, digo bien, a tanta denigración, luego pueda decir: yo me siento feliz, yo soy libre, yo realmente esto me plenifica y en esto encuentro la mayor alegría de mi vida. Hasta se podría decir de los labios para afuera, pero sabemos que en realidad quien destruye o denigra de ese modo su templo espiritual, luego termina viviendo una tristeza profundísima y un sinsentido muy grande. ¿Cómo vamos a describir entonces concretamente un camino de elevación y de purificación? Continúa diciendo el Papa Benedicto. ¿Cómo se debe vivir el amor para que se realice plenamente su promesa humana y divina? Pues una primera indicación importante podemos encontrarla en uno de los libros del Antiguo Testamento que es muy conocido por los místicos, que es el Cantar de los Cantares, el libro de Cantar de Cantares. Según la interpretación que hoy predomina, las poesías que contienen este libro son originariamente cantos de amor, escritos quizá para una fiesta nupcial israelita en la que se debía exaltar el amor conyugal. Y qué lindo, ¿verdad? En este sentido y en este contexto, dice, es muy instructivo que a lo largo del libro se encuentren dos términos diferentes para indicar el amor. Primero, la palabra dodim, un plural que expresa el amor todavía inseguro, en un estado de búsqueda indeterminada. Esta palabra reemplazada después por el término ahava, lo pronuncio así porque así está escrito, ahava, que la traducción griega del Antiguo Testamento denomina con un vocablo de fonética similar, que es el agape, del ahava, del hebreo, al agape, ¿no? En griego podríamos decir, el cual, como hemos visto, se convirtió en la expresión característica para la concepción bíblica del amor. En oposición al amor indeterminado y aún en búsqueda, este vocablo expresa la experiencia del amor que ahora ha llegado a ser verdaderamente descubrimiento del otro, superando el carácter egoísta que predominaba claramente en la fase anterior. Ahora el amor es ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí mismo sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más bien el bien del amado. Se convierte entonces en renuncia, está dispuesto al sacrificio y más aún lo busca. Un poco las diferencias entre este amor expresado por la palabra dodim, ¿no?, que es como que un amor que busca indeterminado aún, que todavía no ha encontrado su finalidad, pero se pasa, como que madura esa etapa y pasa al amor llamado agape, ¿no?, que decíamos ya expresa un poco la característica de un amor que llegó verdaderamente a su madurez y que va al descubrimiento del otro, superando su carácter egoísta, ¿no? Ahora dice, en el amor ágape, la característica ya no es buscar mi felicidad, mi éxtasis, lo mío, sino muy por el contrario, es preocuparse y ocuparse de un otro, de un tú que está ahí a mi lado, que está ahí conmigo, que me ayuda a darle sentido a mi propia existencia. Ya no se busca a sí mismo, sino que ansía más bien el bien del amado. Qué hermoso que es esto, ¿no? Se convierte, por ende,
si es necesario, en renuncia, puede convertirse, si es necesario, en sacrificio. Si tengo que buscar esto por el bien del amado, lo haré, ¿no? Entonces, aún lo busca, dice, ¿no? Cuando que el amor en esa primera fase es totalmente lo contrario, es estar bien yo, saciarme yo, todo lo mejor para mí, y el otro, pues no sé, no me importa, no me interesa, yo soy el centro en ese vínculo. Más cuando el amor ágape se vive, yo me descentro, salgo de mí para buscar el bien del otro, el bien del amado. Entonces, el desarrollo del amor hacia sus más altas cumbres, cotas, hacia su más íntima pureza, conlleva el que ahora aspire a lo definitivo. Y en esto en un doble sentido, en cuanto implica exclusividad, solo esta persona, ¿no? En este sentido ya nos vamos ahondando, quién sabe, un poco a ese amor conyugal, ¿no? Un amor exclusivo, solo esta persona. Y también en el sentido del para siempre. El amor engloba entonces la existencia entera y en todas sus dimensiones, incluido también el tiempo. No podría ser de otra manera, puesto que su promesa apunta a lo definitivo. El amor tiende a la eternidad. Ciertamente el amor es éxtasis, pero no en el sentido de arrebato momentáneo, sino como camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí, y precisamente de este modo hacia el encuentro consigo mismo. Más aún, el descubrimiento de Dios. El que pretenda guardar su vida, la perderá, dice Jesús. Y el que la pierda por mi causa, ese la recobrará. Y con algunas variantes, esto se va repitiendo en varios evangelios. Con estas palabras Jesús describe su propio itinerario, ¿no? Que a través de la cruz lo lleva a la resurrección. El camino del grano de trigo que cae en tierra y muere, dando así fruto abundante. Y esto me parece muy hermoso, porque lo podemos aplicar seguramente, mi hermano, mi hermana, a tu propia vida, si sos esposo, si sos esposa, si sos papá, si sos mamá, si sos hijo, si sos obrero, trabajador, si sos estudiante, en el campo en el que te toque estar, ¿no? Esta imagen del grano de trigo que si no cae en tierra y muere, pues muere porque no podrá dar frutos, es sumamente lindo. Y esto como que expresa un poco el sentido del amor ágape. El darnos, el caer en tierra y morir por amor a los demás. Me imagino yo una pareja de esposos que seguramente en el día a día ambos tienen que ir muriendo un poquito a sí mismos, ¿no? En la paciencia para con el otro, en la, no sé, en la corrección fraterna para con el otro, en el renunciar a uno, sus propios gustos, porque hoy toca a lo mejor ceder para que la otra persona sonría, para que esté feliz, etc. Es ese granito de trigo, pero vamos a decir, ese granito de mi ego que cae al piso y muere, pero porque busco el bien del otro, ¿no? Eso me van a decir ustedes, ¿acaso no desgasta en el día a día? Claro que desgasta. ¿Cuántas arrugas, cuántas canas, cuántas? De repente ya tiene la esposa en el acompañar, en el soportar, al esposo. ¿Cuántas arrugas, cuántas canas tiene el esposo en el tener la paciencia para con su señora, etcétera? Cuando papá y mamá, ¿no? En el proceso de velar y de cuidar por sus hijos, ¿no? Cuántos quebrantos, quizá guardados, mudos allá en el corazón por un hijo, porque le vaya bien, porque consiga sus metas, porque consiga un trabajo, porque sea feliz en sus relaciones también. O sea, cuánto un papá, una mamá no sufren también en ese proceso de acompañar la vida de los suyos.
¿Les quita o no les quita un poquito de la vida cada día también eso? Y estoy seguro que sí, pero de eso se trata el grano de trigo que cae en tierra y muere, ¿verdad? Muere un poquito a sí mismo, pero para que eso genere frutos en abundancia, digamos. Eh, Me imagino, no sé, un sacerdote, un religioso, una religiosa en su comunidad religiosa. No estoy hablando de la mía, yo estoy refiriéndome a otros lugares, ¿verdad? Pero que implica también el tener que caminar juntos, ponernos de acuerdo, el tener que entendernos, el tener que comprendernos, ayudarnos. eh, También implica un morir un poco cada día, quizá a lo que yo quiero, a lo que es mi gusto, en favor de la comunidad, de la fraternidad. Es un poco también un morir, no sé, me imagino un hermano, un sacerdote, un religioso, una religiosa que es formador de jóvenes que están en proceso, ¿no? En la formación. Y conozco a muchos hermanos que son formadores. Estuvimos en Costa Rica 15 días compartiendo mucho con varios hermanos capuchinos que están en esa tarea tan noble de la formación. Y es un poco también morir cada día, ¿no? Porque tenés que estar pendiente de sus procesos, tenés que acompañarlos con caridad, tenés que ser capaz de llamar la atención, tenés que ser capaz de corregir ciertas cosas, tenés que ser capaz de aprender también de ellos, de convertirte, de corregirte, porque ellos también te enseñan. Todo eso es un poco un morir a mi ego, a mi pensar que yo soy perfecto, a hacer procesos de reiniciar, si es preciso, ¿no? Eh, las cosas. Entonces, creo que esta dimensión del amor ágape, del que venimos hablando y conversando, nos educa muchísimo, ¿no? Y a la luz de la palabra, yo creo que ahora entendemos mucho mejor cuando Jesús usa estas parábolas diciendo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, pues no podrá dar fruto abundante. A lo mejor escuchábamos, entraba por aquí y salía por allá, y decíamos, ah, bueno, seguramente que él porque vivía en medio de sembrados y no sé, de trigo y cosas así, hablaba. Pero si yo lo aplico un poco hoy a mi realidad, me daré cuenta de que a lo mejor yo estoy viviendo. Quizá te toque vivir eso en tu ambiente de trabajo, te toque soportar, te toque a algún compañero o compañera que a lo mejor es pesado, que a lo mejor es difícil, que a lo mejor cuesta, y yo tengo que ir muriendo, pues siento que me quita eh, cada día siento que me va quitando un poquito de vida el tener que soportar a una persona que es difícil. Pues si el grano de trigo no cae en tierra y muere, si yo pretendo, no sé, estar en un lugar en donde nada me moleste, nada me cuestione, nada me exija, pues tendría que buscar a lo mejor un iglú allá en el Polo Norte, no sé, donde viven los esquimales, así alejado del mundo y encerrarme en mi, ¿cómo se dice? En mi iglú y ahí nadie me va a molestar, ahí nadie me va a seguramente quitar la paz, pero lo que probablemente me espera es que muera de soledad, de tristeza y de, no sé, de monotonía. Al fin y al cabo, el otro pues nos desafía continuamente, para bien, para mal, nos exige, etcétera, pero siempre la presencia de un tú frente a nosotros es sumamente revitalizante, digamos, que me lleva tantas veces a cuestionarme mi propia realidad. Muchas veces el otro sirve como un espejo para que yo pueda verme, ver también mis defectos, porque la otra persona me lo dice, me lo hace saber. A veces me duele, no da gusto aceptar eso, pero luego lo medito y entiendo que sí, que tengo que crecer, que tengo que mejorar, que tengo que corregirme en tantas cosas. Por allí pasa entonces mi hermano, mi hermana, el amor ágape. Dice también el Papa Benedicto, nuestras reflexiones sobre la esencia del amor, inicialmente bastante filosóficas, nos tienen que llevar sí o sí por su propio dinamismo hasta la fe bíblica. Al comienzo se ha planteado la cuestión de si bajo los significados de la palabra amor, diferentes e incluso opuestos, hay alguna unidad profunda, o si por el contrario han de permanecer separados, uno paralelo al otro. Pero sobre todo,
ha surgido la cuestión de si el mensaje sobre el amor que nos ha transmitido la Biblia y la tradición de la Iglesia tiene algo que ver con la común experiencia humana del amor, o más bien se opone a ella. A este propósito nos hemos encontrado con las dos palabras fundamentales: eros como término para el amor mundano y ágape como denominación del amor fundado en la fe y plasmado por ella. Con frecuencia ambas se contraponen, una como amor ascendente y otra como amor descendente. Hay otras clasificaciones afines, como por ejemplo la distinción entre amor posesivo y amor oblativo. Amor posesivo es aquel que quiere agarrar, tener, vamos a decir, bloquear, blindar, casi que asfixiar al otro. Y el amor oblativo, sin embargo, es un amor que se abre, que se dona, que da libertad, ¿no? Que a veces se añade también otras definiciones, pero a menudo ese debate filosófico va demasiado lejos, digamos. Nosotros no buscamos convertirnos en filósofos ni hacer filosofía de las palabras o de los conceptos en este momento, más sí ver un poquito más en la profundidad también la base de este término que estuvimos y que estamos compartiendo desde hace varios martes, ¿no? El amor ágape, que acá hemos entendido un poquito, tiene estas consecuencias y estas características bastante concretas, y en donde el papel del otro, de la persona que está delante mío, es bastante fundamental. Y no solo el otro con minúsculas, sino también el papel del otro con mayúsculas, porque decíamos que se empieza verdaderamente a ser cristiano no por una decisión ética o una gran idea, sino por un encuentro concreto y decisivo con una persona, con un acontecimiento que es Dios. Mi hermano, mi hermana, quiero ver un poquito si nos han hecho llegar mensajitos. Aquí veo que sí. Mónica Esquivel nos ha saludado desde México, dice paz y bien desde México. ¿Qué tal, querida Mónica Esquivel? Un gusto. También Edgar Casau, dice amén, saludos. Lilian Cantero, unidos en oración. Dan Serrano también desde México dice saludos mi hermano, el frío es purificador. Así mismo purifica, no sé qué, pero purifica seguramente. Gracias Dan también por tu cercanía. María Melgarejo dice paz y bien hermano. María Claudia Sanabria nos saluda. Gladys Cabrera Ovelar, también gracias por estar en sintonía. Juan José Quiroz Vega, un gusto, mi hermano, gracias por estar allí. María Gloria Montiel también estuvo ahí. Buenas tardes, dice hermano Tomás, paz y bien. Eugenia Aguirre nos saluda, paz y bien hermano. Sonia Franco dice, paz y bien, pero a lo largo de los años el matrimonio es apoyarse uno en el otro. Se vuelve más espiritual que corporal y ahí es que uno va renunciando, pero para construir. Sonia, gracias por ese aporte tan interesante. Y en definitiva, ¿no? Muchas veces en las celebraciones de matrimonio me toca leer el pasaje de las bodas de Caná, donde Jesús convierte, ¿verdad?, el agua en vino, y los que estaban presentes en la boda luego felicitan al novio porque les dice, siempre al principio se sirve el buen vino y cuando ya todos han bebido suficiente se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado este vino hasta ahora, le dicen, ¿no? Y suelo relacionar un poco esto cuando le hablo a los novios, a la pareja que acaba de casarse o que van a casarse, ¿no? Que así sea con ustedes, que con el paso del tiempo, con el paso de los años, ¿no? Lejos de que su amor y su relación se convierta en una monotonía insípida, rutinaria, vaya siendo de un gusto mayor y superior. Con el paso de los años, las fuerzas físicas, las capacidades irán seguramente disminuyendo, porque es la ley de la vida. Pero qué lindo cuando, como decías, querida Sonia, con el paso de los años se empieza a vivir ese apoyo mutuo, cuando se empieza a vivir desde una espiritualidad más profunda,
¿no? El amor conyugal, y ahí es donde uno empieza a sentir que va construyendo y que sigue reconstruyendo también la vida del otro. Así que te agradezco mucho por esta por este compartir que has hecho. Muchas gracias. Irma Inés Peña Vega también nos saluda. Dan Serrano nos dice, ¿será que este rechazo a lo físico corpóreo es porque se adoptaba la filosofía de Platón? Pues mi querido Dan, para responderte un poquito, Platón y Aristóteles en un momento dado y sobre todo allá después de nuestro querido Santo Tomás entran un poco, ¿no? Porque Santo Tomás asume la filosofía aristotélico-platónica, sí, platónico-aristotélica en muchos de sus, vamos a decir, pensamientos o formas de plantear un poco la teología. Entonces, había mucho de esto. Y el dualismo platónico, sí, lo hemos vivido durante mucho tiempo también en la iglesia. Por eso quizá también hasta, por decirlo de manera gráfica, en la vida consagrada, la vida religiosa, en los monasterios, qué sé yo, se vivía, por ejemplo, flagelaciones al cuerpo. Había días en que toda la comunidad entraba en un lugar específico, se apagaban las luces y con la disciplina o el silicio mismo había que mortificar muchísimo el cuerpo, ¿no? Para que de alguna manera, no sé, pague un poco la culpa que tenía de hacer como que sufría el alma, de encarcelarla en esa especie de prisión. Pero todo eso es como que con el paso del tiempo y con un poco la evolución en este sentido de la comprensión de la antropología cristiana, hoy entendemos que el cuerpo no es nuestro enemigo, que no es en absoluto el cuerpo como que la cárcel del alma, es decir, que somos una unidad entre cuerpo, alma y espíritu. Uno sin el otro poco nada podrían hacer, ¿no? Entonces sí, hay algo de esto, estimado Dan. Él nos pregunta un poquito eso. Emiliana Martínez dice paz y bien, hermano. Elías Vera también nos saluda. Martina Galeano, bendiciones, dice Olga Galeano, paz y bien. Nancy Vergara, saludos desde Chile, querida Nancy, un abrazo grande también para vos. Me imagino que en Chile sí estará haciendo mucho más frío todavía de lo que acá, ¿no? Porque allá es un clima fresco. Y bueno, me imagino que por allá están también con mucho fresquito. Carolina Aquino nos pide oración por la salud de su madre. Alba Villasanti, querida, muchos saludos. Melissa Montiel López, paz y bien. Bueno, son un poquito los mensajes que yo consigo ver aquí. A ver si hay alguno que por ahí me haya saltado. Espero que no. A ver, creo que esos son los comentarios que hemos tenido. Y bueno, mi hermano, mi hermana, simplemente desearte que podamos mirarnos en toda nuestra dimensión completa y auténticamente humana. Es decir, contemplar mi cuerpo, contemplar lo que soy, agradecerle a Dios por eso, tratar de, porque es a través, ¿no?, de mis sentidos corporales también que yo soy capaz de ir al encuentro del otro, ¿no?, de contemplar la belleza de las personas que están a mi lado. Contemplar la belleza, a veces nomás nuestros sentidos parece que están como muy condicionados a ver y a fijarse en los defectos, por si acaso no es ese el evangelio de estos días que estamos escuchando, ¿verdad? ¿Acaso cómo puedes ver la paja en el ojo de tu hermano cuando no ves la viga que cargas en el tuyo? Nos decía Jesús justamente en estos días. Entonces, que podamos un poco también como que afinar, pulir, no sé, calibrar nuestra mirada, ¿no?, hacia el otro, para ser capaces también de contemplar lo bueno, lo bello, lo de Dios que hay en ese hermano, en esa hermana que viene a mi encuentro. Es un poquito lo que quería compartir hoy con ustedes. Estamos ya a 5 minutitos de las 4 de la tarde. Como verán, le extrañamos a nuestro hermano José, porque si no, ahí uno tiene más, ¿cómo se dice?, inspiración, pero aquí solito. Así que, hermano José, no sé, termina tus exámenes pronto, rendí todo ya, porque en el próximo programa ya queremos nuevamente que estés aquí con nosotros, ¿verdad?
o todavía no. Digo, yo dije que son a las 4 de la tarde, son las 5 en realidad ya. Me van a disculpar, pero tengo que ir a merendar. No, mentira. Espero que vos sí estés tomando, no sé, un rico cocido con leche, un mate, tu rico mate o el café, lo que sea, porque este tiempo y este clima. Por cierto, un abrazo grande a todos los que se llaman Juan o Juana. Hoy en el día de la Natividad de San Juan Bautista, ¿verdad? Qué gran solemnidad, qué fiesta más linda celebramos hoy, el precursor, ¿verdad? Del Señor, así que meditemos un poco también en la figura de San Juan Bautista y bueno, un abrazo gigante a todos los que llevan este nombre en el día de su santo, en el día de su santo patrono, ¿sí? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, Dios mediante. Nos estamos encontrando de nuevo el próximo martes a las 4 de la tarde, aquí a través de Gotas de Paz. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre vos y tenga misericordia, vuelva su mirada cariñosa y te conceda su paz. Y la bendición del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo martes, paz y bien.